Saludos amigos, sean bienvenidos a este espacio en el que seguimos caminando juntos. Y si la pasada semana lo hacíamos de la mano de las jornadas de pastoral, hoy en nuestra Archidiócesis de Toledo hemos vivido un momento importante con el hermanamiento de los santuarios de la Virgen de Guadalupe de España y de México. Una celebración que ha presidido esta mañana el señor arzobispo de Toledo y que ha contado con un triduo de preparación que comenzaba el pasado sábado. Pero antes de compartir los momentos más importantes de la jornada de hoy, les invitamos a hacer memoria y a descubrir los otros frutos del Jubileo de Guadalupe que clausurábamos el pasado año. Una lavandería industrial que dará empleo a personas en riesgo de exclusión laboral y la construcción de una capilla en Tierra Santa son las dos acciones de la obra social del año jubilar de Guadalupe. Así lo anunciaba el señor arzobispo de Toledo hace ahora un año en una carta donde pedía la colaboración y la generosidad de todos para que fuesen toda una realidad. Era el 2 de agosto de 2020 cuando comenzaba el año jubilar de Guadalupe. Una invitación a la conversión que ha de concretarse en acciones precisas que sean reflejo fiel de nuestra transformación interior, fruto de la peregrinación a Guadalupe. Por ello, el señor arzobispo de Toledo ha escrito una carta donde presenta los dos proyectos que formarán parte de la obra social de este año jubilar. Me parecía que era necesario que hubiese también una proyección social, entre otras razones, porque todo lo que se haga a la Virgen, si quiere, la madre, como toda madre, la Madre de Dios, es a sus hijos más pobres y más necesitados, ¿no? Un año de gracia que el prelado toledano quiere que no solo se recuerden las placas conmemorativas, sino que sea reflejo de obras donde nuestros hermanos reciban el consuelo de la presencia cercana de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. La primera de estas obras será la creación de una lavandería industrial en la zona de las Villuercas. La primera y principal va a quedar en Alía, en el entorno de Guadalupe, que es una lavandería que dará también puestos de trabajo y que ayudará también en ese lugar pues, a potenciar lo que significa ese servicio y esa ayuda que tan necesaria como es el trabajo en estos momentos. Uno de los proyectos de la obra social siempre permanece en la zona donde se celebra el jubileo y el otro, con una dimensión misionera, se realizará en Tierra Santa, mediante la construcción de una capilla donde se venere a la Virgen de Guadalupe en el Campo de los Pastores, junto a la ciudad de Belén. Se están haciendo unas capillas subterráneas y queríamos que hubiese una memoria permanente de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y también reina de la Hispanidad. Y entonces vamos a hacer un mosaico, que están ya distintas instituciones, para que haya allí en aquella capilla una permanente memoria de la devoción a la Virgen de Guadalupe. En su carta, el señor arzobispo de Toledo pide que seamos generosos, ya que los donativos son también expresión de nuestro amor a la Virgen de Guadalupe. El arzobispado de Toledo ha habilitado una cuenta bancaria exclusiva en la que se pueden formalizar los donativos de todos aquellos que con su colaboración quieran apoyar estas obras sociales para que puedan ser una realidad al término de este año jubilar de Guadalupe y queden como signo de este tiempo de gracia que finalizará el 10 de septiembre de este año. Facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad y dinamizar la economía de la comarca de las Villuercas. Con esa idea surgió la lavandería industrial de la Fundación Asdivi, a la que se suma la Archidiócesis de Toledo con la obra social del Jubileo de Guadalupe. Un proyecto de todos y para todos que comenzaba a dar sus primeros pasos la pasada primavera. Pues aquí recepcionamos la ropa sucia que nos traen los distintos establecimientos de la zona. Miramos que no haya ningún residuo dentro de ella, en eso. Pasamos a lavarla. Del lavado pasamos a la secadora y de la secadora pasamos a la calandra o una plancha industrial. Lorenzo y Victoria miman cada tejido, cuidan cada mancha y alisan cada arruga. Es su primer trabajo cuando pensaban que nunca llegarían a conseguir uno. Pues supone un incentivo lo primero y lo segundo una ayuda económica para la familia. En Alía, una pequeña localidad de 800 habitantes, en las Villuercas, ha abierto sus puertas esta lavandería industrial. La idea partió de la asociación Asdivi, un oasis que nació para luchar por un colectivo excluido en la comarca. Porque si afrontar la discapacidad y luchar por la inserción laboral es siempre difícil, parece un imposible en zonas rurales como esta.
La lavandería es un paso para la inserción, como he dicho antes. Los chavales están en el centro ocupacional, que está subvencionado por fondos europeos, y ellos se forman en el centro y vienen a hacer las prácticas a la Borasdivi, a la lavandería. Solo con entrar nos damos cuenta de que es mucho más que una lavandería. Es la puerta abierta a la ilusión de estos chicos que se forman en el centro ocupacional de Asdivi y de sus familias que aspiran a tener las mismas oportunidades, las que no han tenido hasta ahora. Hombre, queremos aprender, porque Raúl el monitor que eso nos está haciendo aprender, o sea que queremos aprender. Yo lo que quiero aprender en la lavandería como de forma voluntaria y hacer práctica. Y ayudar a los demás. Y ayudar a los demás. En esta vida hay que ser solidario. En una zona que vive del turismo rural, esta iniciativa permite dar servicio a los negocios de 19 municipios y 9 pedanías y esperan seguir creciendo. Tenemos 2 personas con discapacidad física contratadas a media jornada y bueno, el resultado es estupendo, la gente está colaborando mucho, Guadalupe tiene muchísimo turismo, tenemos muchos clientes de hoteles, de hostales, de casas rurales. La lavandería es uno de los frutos de la obra social del Jubileo de Guadalupe, a los pies del santuario de la Madre del Cielo. El señor arzobispo de Toledo ha visitado las instalaciones durante su visita pastoral a este arciprestazgo. Nosotros estamos colaborando porque hay otras muchas realidades que se están haciendo aquí también en Alía, una lavandería para personas con discapacidad, organizada de instituciones que trabajan en este campo, porque me parece que es muy importante en estos momentos que pongamos el acento en personas, en la ayuda a toda esta gente y sobre todo también al trabajo, porque si algo adolecen a veces nuestros pueblos son de trabajo, ¿no? Un proyecto de todos y para todos, en el que podemos seguir colaborando, porque en definitiva el proyecto son ellos. Y a finales del mes de septiembre, la Archidiócesis de Toledo celebraba una peregrinación a Tierra Santa que presidía el señor arzobispo. Allí colocaban la primera piedra de la capilla de la Virgen de Guadalupe, en el campo de los Pastores en Belén. El señor arzobispo de Toledo bendecía el cuadro cerámico de 25 por 15 en el que está representada la aparición de la Virgen de Guadalupe. Acompañado por el responsable de la custodia en Tierra Santa de este lugar, el señor arzobispo manifestó que este sería uno de los lugares que visitará cuando regrese en otras ocasiones a los santos lugares. Así lo ha hecho esta semana, cuando ha presidido los quinquenales que celebraban un grupo de 30 jóvenes sacerdotes de nuestra archidiócesis. A primera hora de la mañana, los peregrinos toledanos participaron en la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo en la Gruta de los Pastores. Desde allí, al finalizar, han salido en procesión al lugar donde se ha colocado la primera piedra de la basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe en el campo de los Pastores. En el azulejo de cerámica talaverana, representada la aparición de la Virgen de Guadalupe al pastor Gil Cordero. Una pieza de 25 por 15 que ha sido enterrada junto a un corazón de madera, la cruz Tau que representa a la familia franciscana y el acta en el que se refleja este momento. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, ha expresado su agradecimiento por esta iniciativa en esta tierra donde también se produjo una aparición a los más humildes, los pastores, tal y como hizo la Virgen de Guadalupe. La capilla, que se construirá bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, estará situada en un terreno conocido como el Campo de los Pastores y pertenece a la custodia franciscana de Tierra Santa. Desde hace unos años, la custodia encabeza un proyecto de construcción de diferentes capillas. La quinta capilla está impulsada por la Archidiócesis de Toledo, fruto de la obra social de Guadalupe Jubileo. Esta capilla será la única del total de las que se construyan que albergue la reserva del Santísimo Sacramento.
Son los frutos del año jubilar guadalupense. Esta mañana, otro de ellos, el acto de hermanamiento de la Virgen de Guadalupe de España y México. El santuario de la Virgen de la Morenita de las Villuercas acogía esta celebración que ha presidido el señor arzobispo de Toledo y que ha contado con la presencia del arzobispo primado de México, el cardenal don Carlos Aguiar Retes, que ha mostrado su alegría y agradecimiento por este hermanamiento. Bien, yo creo que ha sido un acuerdo, en principio, fácil entre nosotros, pero también yo lo considero que así será en la práctica al ver a los fieles que en ambos santuarios le tienen tanta devoción a nuestra Madre a través de esta advocación de Guadalupe, que será una manera de ir también aplicando lo que Jesús nos pidió, que nos reconozcamos como hermanos, que tengamos esta conciencia de que nuestro Padre Dios es uno para todos y la madre en una familia, pues hombre, es la que realmente lleva a cabo esa labor de estar conciliando, de estar arreglando los asuntos de casa internos, y el hermanamiento hace que ya estos dos pueblos, España y México, pues tengamos una madre que la reconozcamos bajo una misma advocación. Nos ayudará a entender incluso también la relación hacia las otras advocaciones. Yo siempre lo he dicho de manera muy sencilla, así María, cuando le dijo al Señor, mediante el ángel Gabriel, que estaba de acuerdo, que sí, que contara con ella, no solamente para la labor de su Hijo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, ser su madre, sino también estaba diciendo, conmigo cuentas. Y entonces pues el Señor le ha tomado la palabra y bajo las distintas advocaciones auxilia a aquel que está en una situación que necesita o refugio, o necesita salud, entonces Nuestra Señora de la Salud y nuestra Madre del Refugio, Madre de los pecadores, pues allí está nuestra Madre. De manera que este hermanamiento, así lo espero yo, confío, crezca entre todas las advocaciones posteriormente de todos los santuarios del mundo y pueda facilitar a la persona que acude a ella, que esa madre cumple la misión de su Hijo Jesucristo, de que le conozcan a su Hijo en todas partes, porque está siempre dispuesto a velar por nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos. Don Ángel Luis, usted viene acompañando al Cardenal de México, es vicario allí, es toledano. Entonces, en estos momentos, pues uno que siente, ¿no?, cuando viene aquí y bueno, para celebrar un acontecimiento, como decía nuestro arzobispo hace unos días, ¿no?, importante para nuestra diócesis de Toledo, como es el hermanamiento con la Guadalupana de México. Cuéntenos. Bueno, yo creo que más allá, yo creo que el motivo que hoy nos concentra es el hermanamiento entre las dos grandes Guadalupes. Yo creo que no terminamos de conocer toda la historia que hay encerrada en este monasterio de Guadalupe de España. Ciertamente que es algo problemático porque obviamente la relevancia que tiene Nuestra Señora de Guadalupe en México es impresionante, nada comparado con la devoción española, ni por la fe, ¿no?, la tradición, el número obviamente de catolicismo que hay en México y la gran devoción que hay a nuestra Madre, y por ese gran milagro permanente que supone la tilma de Juan Diego, ¿no? Yo digo que hay dos grandes misterios que conservamos en la Iglesia Católica en el mundo, la sábana santa y la tilma de Juan Diego, que no tienen una explicación natural ninguna de las dos, ¿no? Pero ciertamente yo creo que ni el milagro del descubrimiento de América, aquellos viajes de Cristóbal Colón, ¿no?, hubieran tenido lugar, por lo menos tal como se dieron, si no existiera este monasterio de Guadalupe en España, de donde se escriben las actas de permiso para los viajes, ¿no?, para el descubrimiento, y sobre todo la historia que encierra. Aquí fueron bautizados los primeros indígenas que trajo Colón después de su segundo viaje, en esta pila bautismal, la historia de las cartas de la reina Isabel la Católica, ¿no?, en aquellos años,
la dignidad que quería implicar, ¿no?, en su testamento la reina Isabel cuando pide que se trate, ¿no?, a aquellos nuevos fieles con toda la dignidad del reino, ¿no?, como cualquier otro personaje. Que son elementos que hoy también son muy críticos porque se juzga mucho el tema de la conquista, el tema del descubrimiento, incluso el tema de la evangelización hoy día en América. Yo creo que puede ser un evento importantísimo que dé pie no solamente a un hermanamiento entre la Virgen, ¿no?, de Guadalupe, España, y la Virgen de Guadalupe, México, sino desentrañar un poquito la historia que hay detrás y cómo la Virgen María ha ido abriendo ese camino de la fe para tantos pueblos de habla hispana en su momento y tantas naciones en el mundo en el día de hoy. Luego, para mí tiene mucho sentimiento también el estar aquí hoy presente, no solamente porque vengo representando a México en España, en mi tierra, sino porque yo fui cura aquí, la parroquia al ladito de Guadalupe, ¿no?, en este arciprestazgo, en Carrascalejo y Navatrasierra, y también fui cura en Talarrubias, en Badajoz. Entonces, para mí esta tierra extremeña también tiene mucho, ¿no?, desde mi ministerio sacerdotal, que hoy estoy recordando, ¿no?, en estos días. Don Ángel Luis, el arzobispo de Toledo ha destacado que posiblemente el santuario de Guadalupe de México sea el más visitado. Es el más visitado y usted del dice mundo. que es impresionante, bueno, pues como esa devoción a la Virgen de Guadalupe allí. Háblenos un poco de todo esto. Es algo muy particular, en el sentido de que te vas a encontrar, si uno va a México, se va a encontrar que yo creo que es raro, puedes conocer a un mexicano que te diga que no es guadalupano. Y sin embargo, te vas a encontrar a muchos que te dicen que yo no creo en Dios, que yo no soy católico, pero soy guadalupano. Entonces, es impresionante y cómo tenemos que aprender a trabajar esa religiosidad popular que se ha creado en torno al milagro de Guadalupe, precisamente para poner fundamentos a una fe mucho más sólida, ¿no?, que nos lleve a ser iglesia, a ser hermanos y a esa fe profunda en Dios, ¿no?, y en todo lo que implica nuestra religión católica. Pero ciertamente el milagro de Guadalupe es excepcional. O sea, yo creo que no hay un parangón en el mundo entero que pueda sintetizar ese tipo de devoción de este pueblo que congrega a millones y millones de personas todos los años en torno a su imagen. ¿Cuál fue ese milagro? Cuéntenoslo. Pues son varios milagros, ¿no? Son 5 apariciones que tiene la Virgen a San Juan Diego, ahí a los pies del Monte Tepeyac, ¿no? Se le va apareciendo sucesivamente, incluso en la cuarta aparición, Juan Diego, que en ese momento viajaba a la Ciudad de México precisamente a buscar un sacerdote porque su tío estaba muriendo de enfermedad, e intenta evitar el encuentro con la señora, ¿no?, porque dice, si me voy por aquí, por el camino que él tenía que andar para llegar a la Ciudad de México a los pies del Monte Tepeyac, decía, la señora me va a entretener y no voy a poder cumplir con mi cometido, ¿no?, que es darle esa extrema unción a mi tío que está muriendo. Entonces se da una vuelta, toma otro rumbo y la Virgen se le aparece también en ese otro lugar, le dice, ¿por qué huyes, no? ¿Por qué te preocupa esa enfermedad ni ninguna otra, ¿no?, si está asegurada la salvación conmigo? Que es un mensaje que después va reproduciendo todo el Nicalmopogua, que es la narración de esas apariciones de la Virgen en lengua náhuatl. Y como te digo, son 5 apariciones continuas y en la última es cuando, porque la Virgen le va diciendo, ve a hablar con el obispo, con Zumárraga, y dile que quiero que se edifique una casita para mí aquí en el cerro. Pero el obispo no le da crédito, ¿no? El pobre indiecito ni siquiera lo atendían, ni siquiera lo recibían en el palacio del obispo, y ya la Virgen le da este signo, ¿no?, de las rosas de Castilla. Le dice, sube al cerro y encontrarás ahí unas rosas, ¿no?, tráemelas. Entonces sube a lo alto del cerro Tepeyac, se encuentra en pleno invierno, porque es el 12 de diciembre, ¿no?, y se encuentra con estas flores que ni siquiera son autóctonas del lugar, ¿no?, son rosas de Castilla, las recoge en su tilma, las envuelve, las baja a la Virgen y le dice que las lleve al obispo, que es cuando se opera el verdadero milagro, ¿no?, cuando Juan Diego suelta su tilma, queda grabada, ¿no?, esa imagen de la Virgen de Guadalupe en esa tilma que hasta ahora se conserva como un milagro viviente. Digamos que ahí se podría sintetizar un poquito el milagro de Guadalupe.
Numerosos sacerdotes y fieles han participado de esta celebración, que ha contado también con la presencia de los caballeros y damas de Guadalupe, además de la confraternidad de operarios del Reino de Cristo. Es el primero de los hermanamientos, pero no será el último, así lo expresaba el señor arzobispo de Toledo esta mañana. El objetivo, que el santuario de la patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad tenga una mayor relevancia internacional y continúen viniendo peregrinos de todo el mundo a este lugar, que es Casa de María y hogar de sanación. Pues lo vivo con mucho gozo y con mucha esperanza, ¿no? Es un hermanamiento deseado que está en el fruto del jubileo, que ya estaba indicado, estos hermanamientos que no tienen más que como objetivo profundizar, potenciar la devoción a la Virgen de Guadalupe y que sea verdaderamente como Madre de Dios y Madre nuestra, la que en este momento nos ayude a todos a vivir nuestras profundas raíces cristianas, ¿no? La guadalupense, que es nuestra, de aquí de la patrona de Extremadura, reina de la Hispanidad, de Toledo, y también, como no, la guadalupana de México, también se hermanan hoy como signo de esa hermandad, de esa fraternidad, de ese amor mutuo que nos profesamos, y también de esa raigambre que significa las raíces de que desde aquí se evangeliza América, desde aquí se sale a anunciar la buena noticia del Evangelio, ¿no? Ellos también ahora nos devuelven esa visita con este hermanamiento y nos dicen que también ellos, con tanta presencia como tienen en España, en Extremadura, en Toledo, en tantos lugares, ellos también nos aportan mucho con esa gran devoción. Probablemente el santuario de la Virgen de Guadalupe de México sea el más visitado del mundo, ¿no? Pero también nuestro Guadalupe, nuestra guadalupense, también tiene una proyección universal y que tenemos que darle, y que verdaderamente en estos momentos para mí me llena el corazón de alegría y de gozo que se dé este hermanamiento. Decía usted en la carta que escribió con motivo del hermanamiento que esfuerzos para que este hermanamiento, para que este día llegase, ya se habían producido anteriormente, o sea, había unos trabajos previos, digamos, ¿no? Bueno, pues hábleme de cómo ha sido luego el concretar, ¿no?, en un día y el aterrizar y que el día de hoy sea posible, ¿no? Pues hace muchos años, yo creo que el deseo de hermanarse se habla de 50 años, incluso ya hay por ahí muchísimas intentos de este hermanamiento entre México y la guadalupana y la guadalupense, ¿no? El primado de México con el primado de España, ¿no? Había como ese deseo de hermanar, ¿no? Había un deseo inmenso, porque yo creo que era como los dos llevan el mismo nombre y los dos tienen raíces comunes y los dos viven esa pasión por la Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no? Con ese servicio y amor a los pobres, a los necesitados, ¿no? Y con esa potenciación de la evangelización. Recientemente también en el jubileo vimos esa necesidad de estos hermanamientos, ¿no? Lo veíamos muy necesario y ya se ha ido viendo hasta que se concretó en que expresamente el señor cardenal nos dijo: yo podría estar en Guadalupe, podía estar aquí, en Extremadura, podía estar este día, para que pudiese darse este hermanamiento. El señor nuncio abrió este triduo, él ayer domingo tuvo esa Eucaristía del Peregrino, donde también ya presentó, y hoy pues también yo he estado, como sabéis, hace unos días en Tierra Santa y ya pues vamos con también los obispos de la provincia eclesiástica de Extremadura y otros muchos obispos que han querido sumarse a este evento, que puede ser realmente para todos nosotros y nos llena el corazón de alegría y de esperanza. Yo creo que es importante, ¿no?, el profundizar en nuestra verdadera devoción a la Virgen, nuestra Madre, bajo estas advocaciones, o esta vocación que es de la más antigua y más universal de la Iglesia, y sobre todo que realmente hay una vinculación con la dimensión evangelizadora y misionera, que realmente, porque ahora mismo desde Guadalupe de México también han surgido muchísimas realidades que con el nombre de guadalupana o también están extendiendo y son misioneros por todo el mundo. O sea que lo que aquí se hizo también se está haciendo también y con mucha fuerza en México. Por tanto, es un hermanamiento que yo creo que nos puede ayudar a todos a descubrir y a vivir con gozo y alegría esa devoción verdadera a la Virgen, que esos 4 puntos que repite el Vaticano II aquí serán, ¿no? María hay que venerarla, hay que invocarla, hay que amarla, hay que imitarla. Pues eso es lo que pretenden estos santuarios, ¿no? Este santuario que tienen como un único corazón,
con una única también advocación de la Virgen de Guadalupe, Río de Luz, Río de Gracia, como ha repetido el Papa Francisco, que nos ha escrito una carta preciosa, única, yo creo que única, y que realmente en esta carta el Papa expresa su alegría y su gozo de este hermanamiento. Uno de los frutos del jubileo que clausuramos el año pasado pues era también la construcción de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en Tierra Santa. Usted vino ayer mismo y ha podido pues visitar en el Campo de los Pastores esa capilla que va a estar dedicada a la Virgen de Guadalupe. Cuéntenos cómo van las obras, cómo va todo. Pues yo vengo encantado, he estado con 30 sacerdotes, los últimos ordenados en nuestra archidiócesis de Toledo, y hemos estado visitando. Se espera que para octubre esté terminada, y para diciembre, poniéndonos de acuerdo todas las diócesis extremeñas y también la diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y también la provincia eclesiástica de Toledo, también queríamos pues hacer este encuentro allá en el Campo de los Pastores, con un deseo inmenso de que allí también los miles y miles de peregrinos de todo el mundo, pero también los peregrinos de España, de Extremadura y de Toledo, que quieran, cuando visiten Belén, pues que tengan una referencia para poder celebrar allí la Eucaristía, precisamente en el Campo de los Pastores, donde también aquí en Guadalupe se le apareció a un pastor extremeño, a Gil Cordero, ¿no?, con ese deseo inmenso y tan hermoso de vivir este gozo y esta alegría de que realmente aquí también, como aquellos pastores, anuncien aquí la buena noticia a través de María, nuestra Madre de Guadalupe, el anuncio de que Jesús vive y la alegría del Evangelio. Ya no le robamos más tiempo. Una última cuestión. Es el primero de los hermanamientos, pero con otros santuarios marianos, pero no va a ser el último, ¿no? Esperamos que los grandes santuarios universales, como fruto de todos estos jubileos que sabéis que se sigue realizando cuando cae en domingo, el día 6 de septiembre, que es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, pues cuando caiga esa fiesta, pues tendremos jubileo. En estos jubileos y fruto de estos jubileos iremos hermanando por lo menos con los grandes santuarios universales que se tiene, y también, como no, con los de España, que también tenemos, gracias a Dios, grandes santuarios con muchísima raigambre, o también en la archidiócesis de Mérida-Badajoz, o también incluso en Toledo, que tenemos también grandes devociones a vocaciones muy queridas de la Virgen, que también puede ser como una especie de vivir el único objetivo común, que es dar a conocer y vivir el amor a la Madre de Dios. Donde está la Virgen, donde está María, hay casa, hay hogar, hay lugar de sanación, hay lugar de encuentro. Eso es lo que queremos provocar con estos hermanamientos. Durante la celebración litúrgica, el señor arzobispo de Toledo se ha intercambiado el documento de hermanamiento de ambos santuarios con el arzobispo mexicano. Momento importante de esta celebración que han seguido con mucho interés todos los asistentes. En el año del Señor de 2023, en el marco de la solemne celebración eucarística del mediodía, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad, en presencia de un nutrido grupo de obispos, entre los que se encuentran todos los prelados de las diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, ante un grupo de sacerdotes españoles, mexicanos y de otras nacionalidades, y asistiendo numerosos consagrados y fieles laicos, llegados desde distintos puntos de la archidiócesis de Toledo y de otras diócesis hermanas, el eminentísimo y reverendísimo señor don Carlos Cardenal Aguiar Retes, arzobispo de la arquidiócesis de México y primado de México, y el excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de la archidiócesis de Toledo y primado de España, acuerdan formalizar el hermanamiento entre la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe de México y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de España, ambas situadas en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas. Por el presente acuerdo se comprometen a, primero, celebrar con solemnidad en la Basílica del Tepeyac la fiesta de la Virgen de Guadalupe de España en el día
en el que el calendario litúrgico la conmemora, el 6 de septiembre de cada año. Segundo, celebrar con solemnidad en la Basílica de Nuestra Señora de las Villuercas la fiesta de la Virgen de Guadalupe de México en el día que la Sagrada Liturgia le reserva, el 12 de diciembre de cada año. Tercero, entronizar la imagen de una y otra advocación en los santuarios homónimos, es decir, que en la Basílica Mexicana esté presente la imagen de la Virgen de Guadalupe de España y en el santuario de la Puebla de Guadalupe reciba culto una reproducción de la tilma de San Juan Diego en la que milagrosamente quedó plasmada la imagen de la Señora del Tepeyac. Cuarto, rezar en la Basílica Española de la Virgen de Guadalupe por el pueblo hermano de México y elevar también plegarias en la Basílica de México por el pueblo español. Y quinto, procurar la divulgación del conocimiento de ambas apariciones de la Santísima Virgen, unidas bajo una común advocación, para estrechar los vínculos entre los fieles devotos de Guadalupe de España y de Guadalupe de México. Todos estos compromisos, que hoy aceptan libre y gozosamente, tienen como fin promover y divulgar el amor a la Beatísima Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, invocada en México y en España con el nombre singular de Guadalupe. También es su ardiente deseo que este hermanamiento fortalezca los lazos fraternos que siempre han unido a nuestros pueblos y redunde en todo ello en la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. En la Puebla de Guadalupe del Reino de España, a 13 de febrero de 2023. Firman el eminentísimo y reverendísimo señor don Carlos Cardenal Aguiar Retes, arzobispo de México, y el excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. A su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. Querido hermano, con gran gozo deseo hacerte llegar mi saludo con motivo del hermanamiento de los dos santuarios dedicados a la bienaventurada Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Te ruego lo hagas extensivo en primer lugar a su eminencia el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México, y junto a él a todos los obispos, sacerdotes, consagrados y fieles que han querido ponerse en este día a los pies de la Santísima Virgen como un único pueblo santo de Dios. María, nuestra Madre, es siempre para su pueblo vínculo de comunión. Tanto la Escritura como la tradición apostólica nos la muestran convocando a los apóstoles y a la comunidad en torno a ella en un clima de oración. Así lo expresa San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos 1:14. Esa experiencia fundante de la primera comunidad cristiana trasciende las épocas y los lugares, y la Madre de Jesús, de forma sencilla, nos sigue llamando. Esto se ha expresado en muchos lugares del mundo con la invitación a construir un templo que fuese una casa con las puertas siempre abiertas para todos, una casa de oración y de comunión. Hoy los convoca el dulce nombre de María, más precisamente una advocación milenaria que ya en su raíz etimológica nos habla de mestizaje, de encuentro con Dios y con los hombres. Mestizaje porque los estudiosos no se logran poner de acuerdo si debemos leer el título de Guadalupe en árabe, en latín o en náhuatl. Pero es curioso que lo que podría plantearse como un conflicto pueda en realidad leerse como un guiño del Espíritu Santo que hace escuchar su mensaje de amor a cada uno en su lengua. Así, en árabe,
la palabra podría sonar río oculto, como lo estaba esa fuente de agua viva que Jesús promete a la samaritana. Esa fuerza de la gracia que incluso en tiempos de rechazo e incomprensión mantiene viva a la Iglesia. Como pastores, esta alusión debe ser para nosotros un acicate, buscar siempre en el otro ese río oculto de gracia, ese amor de Dios que lo hace un tesoro inestimable. Todo cambiaría si, como la Virgen, pudiésemos ver en el otro ese secreto oculto. Cuántos fracasos y conflictos evitaríamos. Sin embargo, mezclándose con el latín, la palabra nos hablaría de un río de lobos y, en ese sentido, de un remanso de paz para aquellos que están atribulados por sus propios pecados, por la violencia, por tantas guerras internas y externas que hacen del hombre un lobo para el hombre. Es el mismo río oculto de la gracia que en el diálogo con Jesús nos muestra nuestra realidad, abriéndonos a la esperanza. Como a San Francisco en su famoso encuentro con el lobo, otra vez la Virgen María nos interpela para ser fermento de comunión y reconciliación entre Dios y los hombres, alentando a tantos fieles que se acercan al santuario con este fin. Finalmente, combinándose con la raíz mexicana, Nuestra Señora de Guadalupe se proclama como la que vence a la serpiente, con una tocante evocación al protoevangelio del Génesis. La Inmaculada es así la verdadera madre de todos los que viven, de los que han sido convocados hoy en este santuario junto a sus pastores para proclamar su fe en el Hijo de Dios, en aquel que, haciendo nuevas todas las cosas, ha reconciliado consigo el mundo. Los animo a hacer brotar en los corazones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo ese río de agua viva que salta hasta el cielo, para dar a Dios un culto en espíritu y verdad. Queridos hermanos y hermanas, en cada momento histórico, en cada cultura, el Evangelio, permaneciendo siempre el mismo, se enriquece de significado. Lejos de descartar, incluye a cada persona que lo acoge. Pidamos a Dios que en cada tiempo y lugar donde María, nuestra Madre, nos convoque, demos testimonio de esa íntima unión de la que solo el Espíritu puede ser artífice. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y por favor les pido que recen por mí. Fraternalmente, Francisco, Papa, Roma, San Juan de Letrán, 11 de febrero de 2023. He aquí la esclava del Señor. Fueron las palabras de María al arcángel Gabriel para decirle que estaba dispuesta a cumplir la misión de encarnar al Hijo de Dios para mostrarlo, manifestarlo a nosotros, a la humanidad. Pero a veces reducimos esa misión de María al hecho histórico. Y no, la misión de María no termina hasta que la humanidad sea redimida en su totalidad. Y para cumplir esa misión, pues le ha parecido bien, creo yo, que con la aprobación de su Hijo y del Padre, que fue quien envió al arcángel Gabriel, ella se manifiesta a lo largo de la historia con distintas advocaciones. ¿Con qué finalidad? Con aquella que responda a los sufrimientos o situaciones de angustia, de temor, de soledad, de miedo o de tragedia que vivimos nosotros, sus hijos.
Somos sus hijos porque María es nuestra madre, como lo es la madre de Jesús. Y por eso, así lo entiendo yo, ha querido manifestarse aquí a un pequeño hombre insignificante, campesino, como ha querido manifestarse a un indio que estaba muy preocupado, Juan Diego. Y se ha querido manifestar para decirnos: no estoy yo aquí, que soy tu madre. No te acongojen, no te agobies. Todos esos temores que llevas en tu corazón, estoy a tu lado. Y quien te va a ayudar es mi hijo. María cumple su misión estando aquí y allá en tantas advocaciones que hoy encontramos a lo largo de la historia y que auxilian a tanta gente como no tenemos idea. Hoy los miles de peregrinos se han convertido en México en millones de peregrinos. Es impactante quienes ya han podido estar por allá con nosotros, de ver la emoción que les causa mirar a nuestra madre. Ayer tuve el mismo impacto al arrodillarme ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe aquí, en su casa de Guadalupe, España. Al mirarle a los ojos de cerca, miraba a la misma morenita del Tepeyac. La madre, ¿qué misión cumple en una familia? La de mostrar amor, ternura, acompañamiento, consuelo. Al menos es la experiencia que algunos hemos tenido en nuestros hogares, otros lamentablemente no, y con mayor razón necesitan el auxilio de María. Si lo necesitamos nosotros, quienes sí hemos recibido el afecto de una madre que nos amó, nos cuidó, nos acompañó y nos dio el testimonio de amor a su esposo, con cuanta más razón a todos aquellos que hoy se han multiplicado o que no han tenido esa madre humana o que están en una situación de conflicto y de herida al interior de las familias. Por eso, el hermanamiento que hoy hacemos, que hoy hemos celebrado, deseado ya desde hace algún tiempo por nuestros obispos antecesores. Hoy, Monseñor Francisco, gracias por haber tomado esta iniciativa y gracias a ustedes aquí presentes que son testigos, se ha dado cumplimiento a este deseo, porque el hermanamiento de los santuarios, ahora los de Guadalupe, mañana sí lo esperamos, los de las distintas advocaciones en los santuarios esparcidos por el mundo, podremos ayudarle a comprender no solo a nuestros católicos, sino a todos los creyentes y aún incluso a aquellos que en algún momento todavía no lo descubren a su madre, la puedan descubrir en todos los santuarios que invocamos el auxilio de María. Hoy aquí entonces invocamos a nuestra Madre, como decimos en México, ¡viva María de Guadalupe! ¡Viva! Que así sea.
Los franciscanos que custodian este santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe en este año de la vida consagrada han mostrado su alegría ante el hermanamiento de la Morenita de las Villuercas y la Virgen de Guadalupe de México. Bien, yo creo que nacer cada día es una gracia, es un don, pero si además se nace a un día de encuentro y de tender puentes y de abrirnos con carácter propiamente católico y con carácter propiamente global, universalizando todo aquello que de inteligencia emocional y tenemos el ser humano, pues eso nos hará más felices, nos hará más fraternos y contribuiremos a que como mediaciones de lo alto seamos capaces de transmitir el don de la fe y el don también del amor filial a aquella que es madre de la Iglesia y madre de los creyentes. Por lo tanto, es un día de gozo, de alabanza, de bendición, de acción de gracia. Hasta aquí nuestro programa especial sobre la Virgen de Guadalupe con motivo de su hermanamiento con la Guadalupana de México, un acto que nos anima a seguir caminando, en este caso hacia la casa de nuestra Madre la Virgen y en compañía, ya lo saben, juntos. Gracias por su atención y hasta el próximo lunes.